Listo. ¿Ya empiezo, doctoras? Sí, adelante. Bueno, yo soy Cintia. Yo voy a dar lo que son los efectos halogenados e inductores de la función cardíaca. Perdón, si me escucho un poquito ronca. Estoy enferma, creo. Pásame la siguiente, por fin, Vic. La siguiente. Ok, vamos a empezar con lo que son los anestésicos volátiles. Como nosotros ya sabemos, pues los gases anestésicos. Bueno, antes de empezar con todo lo que es los efectos, me gustaría que recordáramos así rápidamente lo que es esta grafiquita, porque esto es lo que nos va a ayudar a entender absolutamente tanto de los inductores como de los gases, como los medicamentos de cómo actúan en el potencial de membrana. Entonces, como nosotros sabemos, pues el potencial de membrana es de -90. Este se va a estar formado por la actividad de las bombas de sodio y potasio, ATPasa y los canales de fuga de potasio intracelular y los de sodio y sodio y calcio. Entonces, como nosotros ya sabemos, la despolarización es la pérdida de la carga de este potencial y la repolarización es la recuperación de la carga, que va a ser de -90, ¿no? Potencial de acción va a durar unos 250 milisegundos y va a iniciar cuando se activan los canales de sodio activados por voltaje. Va a ingresar sodio y esta va a llegar a -60. Hasta arriba en la imagen que vemos, ese piquito, esa curva, pues vamos a empezar, aquí es cuando se va a empezar a hacer hacia arriba la curva del potencial de membrana. Y empieza lo que es la fase 1, que es la célula que se va despolarizando por completo hasta llegar hasta +30, hasta +30. Y por los canales de sodio activados por voltaje. Cuando pasa esto va a empezar a sacar potasio para empezar a negativizarse, porque pues ya llegó a ser muy, muy positivo. Es el pico máximo de la curvita que vamos hasta arriba. Y para empezar lo que es la repolarización. Y al sacar el potasio, que es positivo, las células empiezan a negativizarse. Entonces, lo que hace es de que en la fase 2, los canales de calcio ¿hablaron? ¿No? No. ¿Sí se escucha? Sí, 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 sí se escucha. escucha. Perdón. Bueno, en la fase 2, que es el periodo de meseta, que es exactamente todo donde están estos dibujitos que vemos en pantalla, es la fase 2 para que se prolongue esta fase, o bueno, para que se haga esta meseta, los canales de calcio que van a ser de tipo L van a hacer que ingrese el calcio y para que se mantenga la carga. Y también van a actuar aquí los canales de fuga de potasio lento. En la fase 3 de repolarización, los canales de potasio activados por voltaje salen mucho lo que es el potasio y pierde la carga positiva. Y en la fase 4, que es la hiperpolarización, van a actuar las bombas sodio-potasio ATPasa y va a recuperar lo que es el voltaje, que va a ser de -90, que es toda la curvita que vemos aquí. En lo que es dentro de lo que es la meseta, nosotros, el calcio va a ingresar gracias a los canales de calcio tipo L y y esto lo que va a hacer es de que en el retículo sarcoplasmático van a ver, dentro de la célula va a haber otro receptor de calcio activado por calcio,
que va a hacer de que el calcio al llegar a esta parte va a liberar más calcio dentro de la célula y pues va a perpetuar lo que es la meseta y lo que le va a ayudar a generar pues obviamente la contracción, porque lo que nosotros queremos es la contracción del miocito y pues que va a ser inducido por lo que es el calcio, que eso va a ser todo. Si nos damos cuenta aquí en los puntitos verdes y negros es donde van a actuar todo lo que son los gases anestésicos, tanto algunos inductores como el propofol. En el verde es más, el verde es donde actúa más el propofol y todos los demás, pues, junto con el verde, es donde va a actuar los gases anestésicos. Uh-huh. ¿Me das la otra, porfis, Vic? Ok, entonces, como ya les había dicho, en general los gases anestésicos van a deprimir la contractibilidad miocárdica mediante la alteración de la homeostasis del calcio intracelular en varios blancos intracelulares dentro del miocito cardíaco. Los anestésicos van a causar inhibición en la relación de la dosis de calcio migratorio a través del sarcolema al afectar tanto los canales de calcio de tipo L y de tipo T. Y lo que van a hacer es que van a provocar una depresión en la función contráctil dependiente de la dosis. En el alotano y el eflorano va a ser esta depresión más elevado que el isoflorano y el desflorano. Pásame la otra, por favor. Ok. Entonces, a nivel intracelular van a ejercer los efectos inotrópicos negativos en la modulación de los canales de calcio de tipo L, el del retículo sarcoplasmático y las proteínas contráctiles. Estos van a ser más que nada sus efectos agudos. La otra, por favor. Okay. Y van a prolongar lo que es la relajación isovolumétrica de manera dependiente de la dosis. Lo que va a ocasionar, perdón, es que tosí. Entonces, van a ser causas dependientes de isovolumétrica de manera dependiente de la dosis. Pásame la siguiente, porfis, Víctor. Okay. Entonces, todos los anestésicos volátiles van a disminuir la presión arterial sistémica dependiente de la dosis. El alotano y el enflorano lo van a hacer disminuyendo el volumen sistólico y el gasto cardíaco, y el isoflorano y el sevoflurane lo van a hacer disminuyendo las resistencias vasculares sistémicas y van a mantener lo que es el gasto cardíaco. Vas a ver la siguiente. Ok, y todos los anestésicos volátiles van a tener el reflejo barroreceptor. Va a ser más potente en el alotano y el enflorano y menos potente en el isoflorane, desflorane y sevoflurane. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí es una tablita del Kaplan donde está lo que es cada gas anestésico y los efectos directamente cardíacos que van a tener. Pase a la siguiente, por favor. Ok. Estos van a ser lo que es efectos agudos de los gases anestésicos, y también vamos a tener lo que son los efectos tardíos. En vamos a tener lo que es el aturdimiento cardíaco, preacondicionamiento isquémico y el preacondicionamiento inducido por los anestésicos. Entonces, pásame la anterior, Víctor, por favor. Ok.
Entonces, en la isquemia prolongada va a producir un daño en el miocardio irreversible y va a producir después una necrosis, según dependiendo de la duración y las secuencias de las agresiones isquémicas. Las duraciones más breves de la isquemia miocárdica pueden conducir a un preacondicionamiento o un aturdimiento miocárdico. Según Kaplan, el aturdimiento fue descrito por primera vez en 1975 y ocurre después de una isquemia breve y se va a caracterizar por disfunción miocárdica del flujo sanguíneo restaurado normal y por la ausencia de la necrosis miocárdica. El preacondicionamiento isquémico fue descrito por primera vez por Murray y se caracteriza por una atenuación del tamaño del infarto después de una isquemia sostenida si el periodo de la isquemia sostenida es precedido por un periodo de isquemia breve. Este efecto es independiente del flujo colateral. Entonces, mencionaba de que los periodos breves de isquemia seguidos de una reperfusión pueden provocar aturdimiento o preacondicionamiento con una reducción del tamaño del infarto. Pásame. Ok, entonces en 1970, bueno, en la década de los 70, se indicó que los agentes anestésicos volátiles atenuaban las elevaciones del segmento ST en el contexto de una isquemia de corta duración y limitaban el tamaño del infarto y provocaban que el lactato disminuyera después de una isquemia prolongada. Estos efectos parecían ser independientes de las principales determinantes de la isquemia, suministro y dependiente del oxígeno del miocárdico, lo que sugería que los agentes volátiles podrían estar ejerciendo un efecto beneficioso a nivel del miocito. Entonces, la imitación de los anestésicos volátiles a un preacondicionamiento se le denominó lo que es un preacondicionamiento inducido por anestésicos. Y estos preacondicionamientos pues tienen implicaciones clínicas y proporcionan información sobre los mecanismos celulares de acción. Y van a tener dos periodos. El primero, que va a ser temprano clásico, va a ocurrir de 1 a 3 horas. Y el tardío retrasado ocurre de 24 a 96 horas después del estímulo del preacondicionamiento. Ok, y bueno, eso no nada más ocurre también con los anestésicos inhalados, también ocurre con otros fármacos, endotoxinas, con el óxido nítrico, mencionaba también Miller, que un ritmo rápido, inducido, ejercicio intenso, también estimulan el desarrollo de un preacondicionamiento miocárdico. Y en Miller mencionaba que el isoflorano y el desflorano van a mejorar la función diastólica del ventrículo izquierdo durante la isquemia miocárdica. El isoflorano van a disminuir lo que es el daño miocárdico y van a mejorar la recuperación funcional tras la isquemia en el corazón. Y también que el alotano preserva una función contráctil y una integridad a la ultraestructura durante la reperfusión tras una parada, como en una cardioplegia normalmente. Perdón. O sea, aquí, Cintia, ¿qué es lo que nos quisiste decir? Con respecto al uso de halogenados, ¿qué efectos puede tener en la circulación coronaria? ¿Y qué repercusiones puede haber? En lo que es el preacondicionamiento anestésico. Ajá, o sea, todo lo que mencionaste sí tiene una utilidad clínica. Ajá. Ajá, ¿cuál es? Bueno, mencionaban que podría funcionar como preventivo, ¿no? Por ejemplo, que el sevoflurane
podría ejercer como, bueno, que es el que más he estudiado porque también había una controversia que mencionaban de que, por ejemplo, el isoflurane causaba síndrome de robo coronario y que causan una vasodilatación directa de las arterias coronarias, reduciendo reduciendo, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga y el estado inotrópico, y haciendo alteraciones en zonas del corazón, haciendo de que pues no haya tanta oxigenación en ciertas áreas isquémicas, o haciendo de que no se perfundan bien esas áreas. Y eso se le denominó como síndrome de robo coronario. Pero en todos los libros, por ejemplo, en Miller, en Kaplan y algunos artículos que leí, mencionaban de que pues esto ya no, que no era cierto, que ya se había comprobado que no hacía un síndrome de robo coronario, que al contrario, aumentaban o ayudaban a prevenir lo que es la mejora, haciendo de que el infarto sea menor, o bueno, el área dañada sea menor, no el infarto, sino el área dañada sea menor que el que sí hubiera tenido si no se hubiera dado el estímulo con el gas anestésico. O sea, si a ti te pregunta cualquier persona, cualquier médico, en 3 palabras dime qué es robo coronario, en 3 palabras dime qué es precondicionamiento isquémico, ¿cómo lo definirías? Mm, Sería el síndrome coronario, sería como desviación del flujo sanguíneo de las áreas de las estenosis hacia las arterias coronarias normales. Sería como que una definición así pequeñita. Y el preacondicionamiento sería eh, es como una protección contra un episodio isquémico eh, que le da los anestésicos para evitar el área dañada de una isquemia. Ok, ¿alguien más que quiera definir muy brevemente estos dos conceptos? Oh, bueno, yo le ayudo con lo del robo coronario. ¿Sí? ¿Quién habla? Azalia. Ok, Pues bueno, lo del robo coronario hay que hablar nada más como qué causa cada gas en el corazón. Unos aumentan la frecuencia cardíaca, unos son arritmogénicos, unos no. Unos disminuyen mucho la frecuencia cardíaca, las resistencias vasculares, otros no. Que supongo que es como lo que usted quería como un poco focalizar. En el isoflorano, en particular, se hablaba de esto del robo coronario, porque sí es un depresor cardiovascular como todos los otros. Sin embargo, disminuye el volumen sistólico, pero va a mantener el gasto cardíaco, y esto se va a dar porque tiene un efecto inotrópico negativo menor que los demás. Y aparte, hablando de las resistencias vasculares periféricas, estas al disminuir aproximadamente en un 50%, como también sucede con los demás, pues va a disminuir la tensión arterial media en un 20 o 30%. Sin embargo, lo que tiene diferente a todos los demás el isoflorano es que va a aumentar la frecuencia cardíaca, y es por eso que el gasto cardíaco se va a mantener, porque tiene un efecto cronotrópico positivo. Y a diferencia del enflorano, por ejemplo, que sería su contraparte, pues no va a tener un efecto de bradicardia como tiene el enflorano, porque no actúa sobre los vasoreceptores. Entonces, otro efecto bueno que tiene el isoflorano es que no va a sensibilizar al miocardio a las catecolaminas, y por lo tanto no va a ser arritmogénico. Aparte de que todo esto se va a traducir en una vasodilatación coronaria, a lo que en un momento se llamó robo coronario. ¿A qué va esto? Por ejemplo, tenemos una arteria, ¿no? Una arteria que tiene ahí su placa de ateroma, y otra arteria que no tiene nada, que es una arteria sana. El isoflorano no va a discriminar entre dilatar una u otra, se dilatarán las dos.
Y es por eso que el flujo será mayor en la sana porque se dilata y está sana, y la que tiene una obstrucción, a pesar de dilatarse, el flujo será menor. Y es por eso que este tejido hipoperfundido va a ser aún más hipoperfundido porque la mayor parte del flujo se va a desviar hacia el lado sano. Y eso se le llama robo coronario. Es eso, exactamente es eso. Lo que hay que entender es que el flujo sanguíneo a nivel del corazón y también a nivel cerebral va a estar regulado por mecanismos locales. Ajá, y esa demanda. Entonces, si tú tienes una arteria tapada, el mismo miocito produce sustancias en favor de un flujo sanguíneo, para favorecer un flujo sanguíneo. Y sin embargo, todos estos mecanismos se van a romper cuando utilizamos los halogenados. Y ya, o sea, se pierde la autorregulación, por lo que las zonas que estaban comprometidas van a comprometerse aún más. También lo que decía Murray es que a concentraciones que no sean mayores de 1 cam, este efecto de robo coronario realmente no es tan importante, no tiene repercusión clínica, como si se ha visto en concentraciones mayores a 1 cam en estudios de animales. Ahora, respecto, también relacionado a este efecto, está el preacondicionamiento cardíaco. No sé, Azalia, ¿quieres hacer alguna intervención ahí? Yo, ¿Quién es? Karina. Karina, adelante. Pues bueno, en cuanto al precondicionamiento, pues es como tal un pretratamiento, digámoslo así, para aumentar la tolerancia celular a los estímulos nociceptivos que se va a someter posteriormente. Entonces, es como los episodios isquémicos a los que son como breves episodios isquémicos a los que se somete el corazón, y eso hace que aumente la tolerancia celular. Hay dos fases de precondicionamiento, una es la inicial y otra es la tardía. En cuanto a la inicial, son pequeños igual estímulos, yo entendí como pequeños, pues sí, bueno, al final de cuentas van a ser estímulos que van a Oclusiones. causar cierto grado de isquemia, pero por periodos muy breves. Y la fase inicial, me va a dar una protección cardíaca en las primeras 3 horas. Posteriormente, 3 a 4 horas. Y posteriormente hay una fase tardía en la cual igual son breves, como episodios isquémicos también, pero hasta 24 horas posterior a la fase inicial o al estímulo inicial, Ujú. que te va a generar una protección miocárdica, pero ya por más tiempo. Sí, aquí la finalidad es como entrenar al miocardio para que no gaste tan rápido su ATP, y ese es el efecto. Hace que no se consuma tan rápido el ATP, de alguna manera disminuye el metabolismo intracelular y de esta manera lo hace más tolerable a periodos de isquemia. Entonces este efecto sí es importante porque estamos preparando a nuestro corazón para que en dado caso de que presente un evento isquémico agudo, ya tenga una estrategia, digamos, que es la de movilizar más lentamente lo que utiliza para obtener energía, ¿no? Que es el ATP. Y de esta manera, si disminuye el metabolismo basal, disminuye el requerimiento, tolera más los eventos de isquemia. Como tal una disminución de requerimientos energéticos, ¿no? Ajá, Y ya literal. posteriormente las proteínas relacionadas con la fiebre, algo así, head shock proteins, no soy Heat muy shock bueno con el proteins, es- asociadas a choque térmico. son las que actúan después de 24 horas, ¿no? Ah, esa es la segunda fase. Sí, exacto. Bueno, estos dos conceptos sí son importantes. No sé, probablemente se los lleguen a preguntar en sus evaluaciones y es importante tenerlos en cuenta cuando vayan a rotar. Actualmente utilizamos desflorane y sevoflurane cuando usamos el halogenado. Ya lo que ha sido el isoflurane no sé en dónde esté disponible. A mí solamente me ha tocado verlo en un solo lugar, en una sola ocasión para cirugía de neuro, pero bueno, está documentado y hay que conocerlo. También la forma de trabajo, digamos, es muy parecida al desflorane con el isoflurane. ¿Sale? Seguimos. Y de los gases anestésicos sería todo. Este,
Y ya pasaríamos a los fármacos de inducción intravenosos. Ponerles. Ok. Pues aquí les hice una tablita sobre los receptores en los que van a actuar cada uno de ellos. Y en la siguiente tablita vamos a encontrar lo que es ¿se ve chiquito o es mi? Ah, no, es mi celular. Esta tablita es de Miller y vamos a encontrar lo que son cada uno de estos inductores, cuáles van a ser los cambios, pues en resumido de cada uno de ellos a nivel cardíaco después de una inducción anestésica. A ver, ahí, anteriormente, la vital, ahí dame un segundo. Anteriormente se manejaban dosis muy altas de opioide. Bueno, no está en esta tablita, pero se hacían inducciones con el opioide a dosis muy altas o con los barbitúricos, con las benzodiazepinas, en este caso el diazepam, a dosis muy altas, y además utilizábamos el pancuronio, ¿no? Era como la estrategia que usaban para hacer inducciones en el paciente cardíaco. Diazepam, pancuronio y dosis altas de opioide. Entonces, quisiera aquí que resaltaras, tomando en cuenta esta tabla, cuál es el que produce menos cambios a nivel de la función cardíaca y cuál pudiera ser el más negativo, el que tenga efectos más negativos. Okay. Pues el más estable es el droperidol, ¿no? De hecho, pues usaban la neuroleptonanestesia, pero ya no se usa por el síndrome Sí, neuroleptónico. ya lo volvieron a sacar. Es el Epontol. Nada más, ya tiene algunos años que lo volvieron a sacar. Solo le cambiaron el excipiente porque se asociaba a muchos efectos alérgicos. Ya. Y entonces, no, tal vez era estable, pero pues, si la persona tenía anafilaxia o algo parecido a anafilaxia, un síndrome parecido a anafilaxia, ¿No? pues ya no tenía tan buen efecto, ¿no? Porque el etomidato tiene un asterisco. Porque es el fármaco que menos modifica las variables hemodinámicas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, pues mencionaba de que va a demostrar una estabilidad hemodinámica más su administración, sobre todo en los pacientes con hipovolemia, taponamiento cardíaco o el gasto cardíaco. Entonces, pues la presión va a mantener más que nada la PAM. Y también lo que es el ¿Se cortó? Creo que sí se cortó, yo tampoco escucho nada. Bueno, no sé si Cintia se cortó un poquito, no sé si puedo comentar en cuanto a los cambios hemodinámicos, pues realmente tenemos cambios mínimos. En cuanto a la frecuencia cardíaca, pues ya sea hasta un más o menos 10%, en la presión arterial media igual hasta puede disminuir hasta un 10% o incluso no disminuirlo nada. Para el En cuanto etomidato, ¿verdad? Ajá, Ah, en cuanto al gasto cardíaco, pues prácticamente no vamos a tener ninguna alteración. En lo que es la poscarga, puede haber un cambio mínimo o incluso no puede haber ningún cambio. Y en lo que es la precarga, pues no vamos a tener tampoco ningún cambio. Entonces, pues realmente es un inductor que nos va a mantener a nuestro paciente hemodinámicamente estable, sobre todo pues en pacientes cardiópatas o como mencionaba ahorita Cintia, que estén con hipovolemia pues importante.
Ok, entonces sería como, es de los más cardioestables, porque no modifica tanto la frecuencia cardíaca, la presión arterial media y conserva un poco mejor el gasto cardíaco porque sí hay vasodilatación. Sin embargo, no es tanto como, por ejemplo, cuando utilizamos el propofol, ¿no? Que sí tiene un efecto a nivel de corazón, a nivel de inotropismo y a nivel de vasodilatación, ¿no? Aquí lo que no me gusta de esta tabla es que no menciona, todo es dosis dependiente y es en razón del tiempo. Por ejemplo, si utilizamos el propofol, y tampoco habla de las combinaciones, ¿no? Sería el inconveniente de tomar solo esta tabla. Se pueden hacer combinaciones intentando contrarrestar los efectos, por ejemplo, combinando propofol con ketamina, en dado caso de que no haya problemas con la presión pulmonar. Podría combinarse o usar dosis mínima, ayudada de todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, usar el opioide, el barbitúrico, el inductor. Y también lo que, no sé si ustedes sepan cuánto dura el efecto de cada uno de estos medicamentos, de estos inductores. O sea, en cuánto tiempo, por ejemplo, si usamos una inducción con propofol, tenemos un rango de tiempo en el que el efecto va a ser, el efecto inotrópico negativo va a ser muy alto. Pero ¿cuánto tiempo? O sea, ¿en cuánto tiempo podemos esperar una recuperación? Igual para el Tiene que ver con la midazolam. vida media alfa, ¿no? Sería de 8 a 10 minutos. ¿Cuánto, perdón? Más o menos entre 8 a 10 minutos, ¿no? Sería. Para el propofol, sí, serían los 10 minutos, se escribe. 14, más o menos. En promedio son 14 después de un bolo. De 14 y puede llegar hasta 40 minutos. Por lo que, y lo van a ver perfectamente porque ahí en cardiología colocamos la línea arterial generalmente y posteriormente hacemos la inducción anestésica. Se ve súper clarito, claro que es un efecto coadyuvado, ¿no? De los demás medicamentos, pero es súper claro hasta se pueden poner un cronómetro, dependiendo del inductor que utilicen, si utilizan una benzodiazepina, pueden ir observando cómo hay una recuperación si ya tienen el eco transesofágico, incluso de la movilidad, y si no, de la presión arterial media, cómo va mejorando a pesar de que lo tengas ya bajo efecto de algún halogenado. Y bueno, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario sobre la ketamina y el midazolam. O sea, por ejemplo, ¿en qué pacientes pudiéramos beneficiarnos de su empleo? Pues en cuanto a la ketamina, teóricamente se prefiere en pacientes chocados, pero debes de asegurarte que antes precargues, bueno, depende obviamente de la comorbilidad del paciente, ¿verdad? O la patología de base, pero en pacientes chocados, que es cuando está indicado, hay que asegurar precargarlos bien, porque si no administras líquidos previamente, los vas a hipoperfundir más por la vasoconstricción sistémica que pueda generar. Y pues aparte, pues la lesión renal también puedes generar, lesión renal aguda. Entonces, sí utilizarla en este tipo de pacientes chocados, ¿Por qué? pero O sea, previa pero ¿por qué en paciente chocado? ¿Qué beneficio obtienes? aumento de las resistencias vasculares sistémicas y con esto tratas de aumentar la precarga y con ello también la poscarga y tratar de perfundir un poco más los tejidos. ¿Y qué más, además de las resistencias vasculares? El inotropismo y el cronotropismo positivo, Ujú. que a final de Aunque se cuentas es dice, para lograr mantener el gasto cardíaco. sí, aunque también se dice que tiene un efecto depresor miocárdico directo, ¿En qué pero, receptores? ajá, no recuerdo en qué receptores. En los M2, ¿no? En los M2, en los muscarínicos tipo 2. ¿Y qué efecto? O sea, no es en cualquier paciente, es en un paciente que está que Con cardiopatía isquémica tampoco, o sea, es una contraindicación usar ketamina, por ejemplo.
Sí, no sería el de elección. Aunque si está chocado, yo preferiría usar ese a algún otro medicamento que vaya a tener un efecto vasodilatador o inotrópico negativo más importante. O sea, el uso de la ketamina sí se reserva a un paciente que está hipotenso, que está en choque, sí lo puedes llegar a usar. No sería el de primera elección, si tienes cetomidato, pues mejor usas cetomidato, ¿no? Pero sí lo pudieras llegar a considerar. Y aquí, para que no observes el efecto depresor a nivel cardíaco, es cuando tu paciente aún no llega a choque refractario, puedes tener todos los efectos positivos que están aquí en esta tabla de aumento de la frecuencia cardíaca, de aumento de la presión arterial, de las resistencias vasculares sistémicas. Sin embargo, también aumenta las resistencias vasculares pulmonares. Ajá, entonces no es de la elección en un paciente que tenga hipertensión arterial pulmonar. Bueno, y también habría que considerar que no se deberían usar también en un paciente que tenga un choque y que esté también dependiente de aminas ya por un largo tiempo, porque a final de cuentas lo que provoca también es liberación de la noradrenalina de terminaciones nerviosas. Entonces, si no tiene reservas el paciente y está depletado, pues meramente tampoco habría un efecto positivo. Sí, no, ahí es cuando se evidenciaría el efecto negativo a nivel del corazón por los receptores M2. Y respecto al midazolam, porque es un fármaco relativamente estable, pero ¿por qué? Bueno, ¿me escucha? Sí. Hola, otra. Bueno, yo recuerdo ¿Quién que había habla? leído, Nash, Ah, ok, adelante. ajá. Yo recuerdo que leí en Miller que es el agente de elección en los pacientes con cardiopatía isquémica, porque provoca lo que es una disminución del retorno venoso, y pues con esto la precarga ventricular. Y con esto pues hay una disminución de la demanda de oxígeno al miocardio. Entonces, es eso. También disminuye lo que es el varorreflejo y disminuye el tono central. Es lo que yo recuerdo. Sí, es muy estable. No sé si alguien sabe lo que... En el penúltimo lugar viene el índice de trabajo del ventrículo izquierdo. Bueno, si lo quieren, si gustan leerlo, para que vean a qué hace referencia y estos valores, a qué hacen referencia y por qué, ahí nos explicaría por qué el midazolam pudiera ser como de elección en un paciente que está muy, muy grave o muy inestable. Ujú. Nos ayudaría a elegir. ¿Saben lo que es volumen sistólico? Ya lo habíamos comentado. Ok, si vemos el efecto que tienen los inductores en el volumen sistólico, tenemos que el etomidato está en porcentaje la tabla, ¿no? Que el porcentaje más o menos que va a haber de cambio en el volumen sistólico después de utilizar el etomidato es del 20% y, por ejemplo, en el caso del propofol es de menos 10 a 25%. Es una variación del 10 al 25%. Y en el caso del midazolam es muy parecido al etomidato. Es del 0 al 18%. En el caso del diazepam, que les comenté hace ratito que es el que utilizaban anteriormente, es del 0 al 8%. Entonces también tiene un perfil, pues digamos, bastante seguro, solo que no está disponible, al menos nosotros en el IMSS, no sé, ustedes también son IMSS, ¿verdad? No sé si cuenten con diazepam, pero bueno, No, no he visto. No, bueno, en solo otros hospitales, por ejemplo, en Secretaría o en los privados que sí hay, es un fármaco muy, muy cardioestable, solamente que pues debido al tiempo de eliminación y todo, habrá que ver, y a su efecto de acumulación, habrá que ver en qué pacientes lo utilizas, no si solo lo usas en bolo y ya das mantenimiento con algo más.
Y bueno, con respecto a la otra benzodiazepina que está aquí, además, es el lorazepam. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar, por ejemplo, lorazepam? ¿Alguien leyó lorazepam? Pues bueno, es de vida media más prolongada. ¿Estás segura? Más que el midazolam, sí, pero menos que el Ah, que diazepam. el diazepam, ajá. Sería intermedia, ¿no? También es un Sí. fármaco que es bastante estable. No tiene tantos cambios o tanta repercusión, sin embargo, sí nos va a vasodilatar, nos va a hipotensar al paciente, básicamente. Comparado con las otras benzodiazepinas, es como de los que más causan hipotensión arterial. Entonces, sigue siendo sigue teniendo un mejor perfil el diazepam y en segundo lugar el midazolam. Y de todos estos, con el que habría que tener, en mi opinión, mayor cuidado, fuera de la hipertensión pulmonar y la ketamina, sería con el uso del propofol. Utilizarlo a la dosis mínima requerida, no solamente por el corazón, ¿no? También por el efecto a nivel cerebral, la dosis mínima y sobre todo si lo vamos a estar combinando para no tener que batallar tanto después con la hipotensión y más si es un paciente isquémico que no va a tolerar tanto este efecto, ¿no? de vasodilatación. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra aportación. Bueno, yo más que nada, aportación, quería preguntar sobre el droperidol. ¿Sí tienen en siglo XXI es el inductor? El Epontol a mí me tocó cuando era 08, lo llevaron a oncología. En oncología sí dejaron Epontol, pero desconozco actualmente pues no sé si esté, ¿cómo se llama? Disponible. Pero sí lo puedes conseguir, o sea, sí se puede usar. Nada más que el efecto del Epontol es más corto que el Propofol. Oh, ya. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues si quieren seguimos con la presentación de Cintia, porque si no, no vamos a alcanzar. Ya estoy Ah, aquí, ok, doctora. adelante. Sí, se me había acabado el internet, perdón. Pues es que básicamente pues son todos nada más unos puntos así importantes de cada uno, pero pues son prácticamente los que ya había mencionado. Del tiopental, su efecto principal es la disminución en la contractibilidad, reducir la disponibilidad del calcio de las miofibrillas, aumento de la frecuencia cardíaca, del índice cardíaco va a permanecer invariable o va a disminuir. La PAM se va a mantener y disminuirá lo que es ligeramente. Del tiopental, debido a estos efectos, su administración debe realizarse con precaución en pacientes con insuficiencia del ventrículo izquierdo o derecho, en tamponamiento cardíaco o en una hipovolemia, ya que tiene una acción inotrópica negativa directa. Va a disminuir el llenado ventricular secundario al aumento de la capacitancia venosa y nada más. En la siguiente, por favor. Del letomidato, pues lo que ya había mencionado es el fármaco que menos modifica las variables hemodinámicas. Los estudios en pacientes no cardíacos y con cardiopatía van a demostrar una estabilidad hemodinámica notable tras su administración. Y este es el más indicado en los pacientes con una hipovolemia en tamponamiento cardíaco o con un gasto cardíaco o con un tamponamiento cardíaco. La siguiente. La ketamina, lo que mencionaba, doctora, lo de la presencia de la presión de la arteria pulmonar, lo que va a hacer es estimulación del sistema cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca, el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la presión de la arteria pulmonar y la presión de la arteria sistémica. La siguiente, porfis. Y del propofol,
pues va a ejercer va a disminuir la TA, las resistencias vasculares, la contractilidad miocárdica y la precarga, haciendo una hipotensión leve postinducción, y este va a ser habitual y se debe a una disminución en la respuesta barrorrefleja, sobre todo en los ancianos. Hay que tener cuidado. Va a disminuir el gasto cardíaco en pacientes con una mala función ventricular. Lo que mencionaba de lo del índice del trabajo sistólico del ventrículo izquierdo va a disminuir en un 30%. Y en Miller mencionaba de que para el efecto hemodinámico depresivo se va a dar a los 7 minutos aproximadamente. La siguiente. Y de midazolam, pues realmente tanto en Kaplan y en Miller y otros artículos que leí, no encontré lo de que mencionaba, doctora. Nada más en todos mencionan que los cambios en cardíacos van a ser importantes. Los cambios potencialmente importantes nada más van a ser la disminución de la PAM en un 20%, el aumento de la frecuencia cardíaca en un 15%, el índice cardíaco se va a mantener y que va a afectar los vasos de capacitancia, pero que realmente el midazolam va a ser de los que menos cambios en cardíacos vaya a tener, realmente que no va a haber muchos cambios en cuestión cardiovascular. Es muy parecido al fentanilo en cuanto a sus efectos. La Ok. vasodilatación que produce es más a nivel venoso. Ajá, Es de los, predominantemente venoso, no más, predominantemente venoso. por eso es que va a ser más cardio, bueno, que no va a haber tantas Es un modificaciones. cardio estable. Ujú. Ok. Ahí para que lo podamos entender un poquito más en la tabla del Miller, te Ujú. tendrás que fijar en donde dice DPDT. ¿Del qué, perdón? En la tabla que pusiste, Ajá. en donde dice DPDT, Ajá. donde dice hasta abajo midazolam, dice 0 a 12, ¿no? Este Ujú. parámetro, ¿sabes lo que es el DPDT? No. Bueno, es un cálculo que haces, digamos, para medir el flujo a nivel de la mitral. Ajá. Y nos digamos que nos ayuda a ver la variabilidad que existe en el flujo transmitral dependiendo del estado de la volemia, en una válvula mitral normal. Pero bueno, ya relacionado con este midazolam, si tenemos cambios a nivel de la capacitancia venosa, es decir, si se vasodilata, ¿qué pasaría? Que va a llegar más al Más, vasodilatarte, aumenta más el contenido venoso, llega más al atrio izquierdo, aumenta este flujo transmitral. ok, muy Ajá. bien. Bueno, Ok. adelante. Y esa es, creo que la última. Y ya. Ujú. De todos estos, yo creo que el perfil menos seguro sería pues el del tiopental, ¿no? Sí. El más seguro el del etomidato. Claro que si está escéptico, pues tal vez no es tu primera elección. Diazepam y midazolam también son buenos. De los opioides que faltó, pues el fentanilo y el sufentanilo. Y mm, faltó la dexmedetomidina, que es pues bloqueador, ya saben, alfa. Y si vas a utilizar, si tu paciente está con beta bloqueadores, pues no sería como lo mejor porque vas a tener un doble bloqueo. O sea, va a estar alfa y beta bloqueado. Íbamos a ver hoy otro tema, ¿verdad? Sí, doctora, los medicamentos. ¿Cuál es? eh, ¿A quién le tocaba? Vasopresores. vasopresores. ¿A quién le toca? Luz. A mi doctora. Y ¿de cuántas? Ay, ya me lo mandaste, ¿verdad? Perdón. Sí, se lo mandé creo que No, ayer. no lo he podido checar. ¿De cuántas diapos es tu presentación? Mi presentación son 10. Ah, ok. ¿Y el siguiente tema cuál es? Pues ya es lo de
las consideraciones preanestésicas, pero en pacientes con hipertensión arterial, pues los antihipertensivos más que nada. Ah, ok. Entonces vemos esas dos el martes. No sé si sea posible Ok. incluso ver los siguientes 3 temas, pero que sea más resumido, porque si no, no vamos a alcanzar y ya se nos va a acabar el mes. No sé cómo tengan su programa. Ok, doctora. ¿Sale? Sí, doctora. A mí se me hace mejor que hablen en tablas comparativas con porcentajes. Creo que es un poquito más representativo. Si se puede así, está súper bien. Checo Ok. la exposición que me enviaste, Luz, perdón. Bueno, pues, si no tienen ninguna duda, sería todo. No sé, ¿hay alguna duda? No. No, No, doctora. doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el martes. Muchas gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Bye. Gracias. Chao. Luego. Bye.